Bienvenidos a otro capítulo de Operación Crimen. Y entre los nombres que pensaba como título o subtítulo para este capítulo, se me ocurrió titular en un segundo la vida. Y ustedes ya van a entender por qué ese subtítulo. Vamos a trabajar hoy un caso que afortunadamente y en un tiempo récord, por lo menos tuvo unas capturas de presuntos responsables, determinadores, autores materiales y cómplices. De hecho, precisamente con el invitado que tengo el día de hoy, quiero que ustedes entiendan y clarifiquemos cuáles son y qué implica jurídicamente esos conceptos. Y mi análisis va a ser psicojurídico, porque no me puedo apartar de lo que soy: criminólogo, psicólogo forense, curioso de la neurociencia y de todo esto que implica las ciencias forenses. Vamos a hablar del caso de María Camila Potosí, una joven victimológicamente hablando con varios niveles de vulnerabilidad. Cuando uno hace análisis victimológico, uno analiza cuál es el riesgo que tiene una persona de convertirse en el corto tiempo en víctima. Entonces tenemos una mujer de 21 años con un embarazo primerizo, gestante, viviendo en una zona de riesgo que básicamente era la Comuna 18 en Cali, en algunas situaciones precarias que precisamente le hicieron o le facilitaron que se vinculara a un programa de gobierno que hay para madres gestantes con el apoyo, entre otras entidades, del ICBF. Y es allí precisamente donde, al parecer, es captada por quien después resultó ser su perpetradora, una mujer conocida como Juliet. Y el registro cronológico de hechos comienza 16 de julio de este año, donde es vista en una cámara de seguridad por última vez a María Camila en la motocicleta de esta mujer, donde según las investigaciones preliminares es llevada a un sitio y en ese sitio es atacada por otras personas con uso de arma blanca y le es extraído la bebé que llevaba en su vientre a 38 semanas de gestación. Obviamente, producto de estas heridas, fallece María Camila y su cuerpo es dejado ahí. El 20 de julio es encontrado el cuerpo. Y como les decía inicialmente, en una acción récord de la policía, porque sí la celebró en comparación con otras investigaciones, hay no una ni dos, sino 5 capturas. Juliet, que fue la mujer que captó, convenció y llevó en su motocicleta a la víctima, y 4 sujetos que tuvieron una participación en complicidad, en acción material. Aún está eso en investigación. E inclusive, si ustedes han visto las imágenes, descaradamente, entre el 1 y el 2 de agosto, que es de lo último que tengo información, son presentados en la audiencia de legalización de captura, de imputación de cargos, y se ríen y no aceptan cargos, descaradamente. Y donde esa participación o esa presión de la Policía Nacional permitió también recuperar el cuerpo de la bebé. Y es donde vamos a intentar resolver algunas de esas preguntas, y para eso traigo también a mi invitado, alguien que conozco desde hace ya algún tiempo, con quien hemos estado también en los estrados judiciales,
con quien estoy incluso compartiendo hoy día un proyecto muy interesante y que esperamos sirva para cualificar la labor que hacemos tanto los peritos como los investigadores forenses. Ya él nos va a poner un poco en contexto con eso. No quiero hablar de más. Solamente quiero presentarlo. Doctor Fernando Beltrán, bienvenido. Doctor Belisario Balbuena, todo un orgullo compartir estos escenarios contigo y poder también transmitirle a la comunidad esto que a diario nosotros luchamos y analizamos desde los diferentes campos y actividades en lo profesional. Es para mí un orgullo como abogado litigante dedicado hoy en día al derecho penal, poder uno representar la reclamación de la sociedad, pero a su vez poderle brindar a la misma sociedad una claridad, de pronto no desde un lenguaje académico, sino más bien tratamos de llegar con un lenguaje común Ujú. para hacernos cercanos a la comunidad. Esa ha sido mi temática y mi eslogan, pues desde que he sido abogado litigante. El derecho penal lo lleva a uno no solo a la baranda del derecho, del juicio, sino que aparte de eso nos enseña a tener esos detalles que son importantes de analizar y por los cuales muchas veces reclamamos unos resultados de la justicia que no son los válidos, pero que jurídicamente son los que deben ser. Es así como el caso de María Camila Potosí Gómez. Hoy, digo yo, no enluta una familia, enluta una sociedad colombiana, enluta una sociedad del Valle que ha sufrido fuertemente de muchas circunstancias de violencia y que desafortunadamente representan esa violencia no solo social, sino humana y psicológica de todos los seres. Y ya nos iremos familiarizando más con el tema. También el derecho penal me lleva a mí a esa relación integral con peritos, con investigadores, y fruto de ello hemos con colegas e investigadores y peritos llegado a la creación del Colegio de Investigadores y Peritos de Colombia, cuya sigla es SICO, para que se vayan familiarizando, de lo cual, con la venia pues del doctor Belisario Balbuena, al finalizar este tema central, que es el caso de María Camila, les estaré dejando una inquietud para que nos acompañen también en ese nuevo camino. Entonces, de esta manera me presento y estoy a sus órdenes, doctor Belisario. Y para que ustedes sepan que han seguido los capítulos de Operación Crimen, pues el presidente de este colegio es el doctor Jesús Vergara Padilla, a quien tuvimos aquí unos capítulos atrás que ustedes pueden revisar cuando hablamos de El crimen perfecto. Además, fue un capítulo de muy buena aceptación. Uno se da cuenta por esa cantidad de vistas, por los comentarios de ustedes que son siempre tan importantes, por las preguntas, las inquietudes. eh, entonces, pues es un tema que estamos haciendo en pro precisamente de cualificar la investigación criminal, los peritajes, el aporte como auxiliares de justicia que en un momento somos y todo ese compromiso. Pero bueno, entremos en materia porque acá hay algo neurálgico que quiero trabajar, pero para eso quiero que ustedes, voy a ponerlos en contexto para que entiendan lo siguiente. Mira, hay un dilema y yo anoche precisamente estaba en clase, en una clase de psicología jurídica y con los estudiantes estaba el tema de qué tipificación jurídica es, ¿sí? Para la imputación y acusación de los responsables o implica el hecho de que la niña, la bebé, perdón, la bebé de María Camila hubiera nacido viva, ¿sí? Hubiera respirado o al momento de extraerla del vientre de ella no hubiera respirado y aún así, evidentemente, la hubieran sacado por varias preguntas. Una de ellas es en qué momento se es persona, en fin. Pero hay otra, y antes de pasarle
ese balón caliente a usted, porque ese es un tema complicado, pues les quiero explicar lo siguiente, y es, mucha gente me ha preguntado, bueno, desde la perspectiva forense, ¿cómo saber si a posteriori si ese bebé respiró o no respiró? ¿Qué hay en la ciencia para saber eso? Pues me puse yo la tarea de consultar con expertos y revisar primero la historia, que me encanta revisar historias, y encuentro que hacia el año 1682, un alemán, un médico alemán, llamado Johannes Schreger, eh, creó algo que llamó la prueba de Galeno. Recordemos que Galeno, unos años antes, ¿sí? Fue también alguien que trabajó el tema de la medicina y le dio esa importancia al punto que a los médicos se les conoce comúnmente como galenos. Pero él acuña este término y hace algo que después se denominó dosimasia pulmonar hidrostática. Y palabras más, palabras menos, lo que hizo el doctor Johannes fue tomar los pulmones de ese bebé que no sabíamos si había respirado al nacer o no, colocarlos en agua y si el pulmoncito se hundía, no había respirado, había nacido muerto. Si el pulmoncito quedaba flotando, decía o se establecía que sí había respirado. ¿Por qué? Porque los alveolos, que son una parte esencial de nuestros pulmones, se expandían y esa era la evidencia de que había entrado aire en los pulmones. Hoy día, pese a que esto no, no se usó durante mucho tiempo, estamos hablando de 340 años antes, ya en las ciencias forenses actuales se utiliza una dosimasia gastrointestinal, que tiene el mismo principio, ¿sí? Que se busca a través del examen, encontrar en el estómago aire. Y si hay aire es porque respiró. Hay dosimasia auricular, que busca encontrar aire en el oído medio. Y hay estudios radiológicos e histológicos. Recordemos que histología viene de tejido, de donde se busca precisamente en el tejido pulmonar establecer si hubo expansión en los pulmones y con eso saber si la bebé, en este caso, respiró o no respiró. Y eso tiene implicaciones jurídicas muy diferentes, diversas. Es decir, saber si Alaya logró respirar, se hizo persona o no, y la tipificación es diferente. Le dejo el balón, doctor Beltrán. Doctor Belisario, usted ha hecho un resumen concreto de la dosimasia pulmonar, pero quiero, antes de entrar también en ese tema, dejarle a la comunidad claridad, porque ya se tuvo las audiencias preliminares, como la acotadas hace un momento, Sí. en las cuales se legaliza las capturas, se hace la comunicación de la imputación y se determina la medida de aseguramiento, que obviamente, por el tipo de delito, es intramural. Pero en comienzo, para cualquier defensor despertaría inquietud la manera en que la fiscalía hace la imputación, bajo feminicidio agravado, teniendo en cuenta también el secuestro simple, imputándole también la desaparición forzada y la obstrucción o destrucción de elementos materiales probatorios. Y todos nos podemos preguntar, ¿y la bebé? Ujú. Sobre la bebé no se va a investigar, sobre la bebé no se va a imputar. ¿Qué pasa con la bebé? Y ahí viene el complemento jurídico a la intervención que ella hace. Efectivamente, la dosimasia pulmonar es esa prueba que se hace a través del agua para determinar si los pulmones flotan, es porque hubo una apertura alveolar y por lo tanto hubo respiración.
Hoy en día también se hace con la tráquea y también se hace colocando el corazón. Por eso la necropsia de la bebé va a ser bastante, quizás demorada, diría, pero requiere lo mismo, requiere ese análisis y esa posición. En algunos casos, ya por la expertise de los médicos legistas, se ha podido determinar inclusive con el color de los pulmones, porque los pulmones cuando están rosaditos, pues es porque hubo respiración. Si se mantienen como una posición dura, que no son flexibles, es porque no hubo respiración. Pero, ¿qué nos trae esto frente al proceso como tal de María Camila Potosí Gómez? Pues es que requerimos establecer, y ahí hay una prudencia a la fiscalía y hay que aclararlo de esa manera. Se requiere establecer en la necropsia si ella respiró. Si hubo respiración de parte de la bebé, adquiere lo que en derecho civil se conoce como los derechos de persona. Al nacer, la persona no es solo el hecho de la vida, es que inmediatamente se adquieren unos derechos y unas obligaciones legales. Y colocaría a estas 5 personas, a Juliet y las 4 restantes, hoy capturadas, las colocaría frente a un homicidio agravado de haber existido esa respiración. Pero si no llegase a existir esa respiración, también existe un delito en concurso frente a la situación que se presentó con la bebé y es un acto no consentido, en este caso por María Camila. Y entonces todo el mundo dice, pues, ¿por qué no le imputaron de una vez? Pero resulta que hay que tener en cuenta que también, como lo acotamos en un comienzo, la participación de ese programa metodológico que se denomina penalmente, que es la investigación de la Fiscalía, a través de sus equipos de apoyo, que son investigadores y peritos, normalmente del CTI o de la Policía Judicial. Necesitamos determinar, independiente de lo sucedido, porque es que estas son las interrogantes que debemos hacernos los abogados, más desde el punto de vista defensor, porque acá me estoy dirigiendo neutralmente, no como abogado en representación de víctima, no como abogado defensor, sino como un abogado que analiza el caso en concreto. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que determinar lo que la sentencia de la Corte Constitucional, sentencia C355 de 2020, de 2006, perdón, estableció en qué casos el aborto es válido. Pero todos los casos, que no es lo que vamos a analizar hoy, es para dejarles claridad en esto, requieren esa facultad y esa voluntad de la madre o mujer gestante. Que digamos, en un momento dado, haya tenido una facultad o un deseo de donar su hijo o entregarle una adopción, en un momento María Camila. Tendríamos que mirarnos si es un motivo para llevar a una situación de que le hayan causado el daño que le causaron, la agresión, esa, comparando con una colega que decía la sevicia casi, porque son 15 impactos de arma cortopunzante. Posteriormente, el hecho, como tú lo decías hace un momento, cuando el cuerpo de la bebé se encuentra a 800 metros no estira un cordón umbilical. Entonces, al momento que cortaron el cordón umbilical y las trajeron del vientre, ¿qué pasó con la bebé? No lo resolverá la necropsia. Aparte de la dosimasia pulmonar para establecer eso, como lo decías, hoy también se maneja la dosimasia gástrica, que es precisamente el estudio de otras circunstancias que nos permite, o la dosimasia histológica, que es precisamente ese estudio de tejidos de manera micrológica para establecer si hubo afecciones o no. Yo me he hecho una pregunta. Si con las heridas que le causaron a María Camila no impactaron al bebé en su interior y allí falleció, entonces tendríamos que entrar a mirar lo que acabamos de resumir jurídicamente y el interrogante que nos puede quedar a todos. Entonces, ¿fue persona o no fue persona? Y ahí venimos. No podríamos determinar, si determinamos que hay un hecho jurídicamente, pero no podemos determinarlo como un homicidio porque estaba en el vientre de su madre y por lo tanto no tenía esa autonomía que requiere el ser persona. Allí estaríamos frente a un homicidio o un femicidio que no se maneja en Colombia como tal,
pero un feticillo que se convierte en esas circunstancias de haberle causado daño al vientre de la mamá. También determinar con las necropsias si la señora María Camila Potosí falleció. Posteriormente, obviamente, al no haber vida en la madre, fallece el feto y no se le causó ningún daño al feto, ¿sí? O finalmente, como ya lo aclaramos, el hecho de que efectivamente el feto lo retiran, hacen el corte del cordón umbilical, pero no tuvo vida. Entonces, eso hace que tendríamos frente a la bebé dos situaciones de, desde el punto de vista penal. Un homicidio agravado en el menor de edad y la posibilidad o de un acto no consentido. Pero más allá de eso, también hay que tenerle presente otra cosa, ¿sí? Que cualquiera sea los dos tipos penales, todo el mundo diría, y entonces, ¿por qué no esperaron para hacer una imputación completa? Resulta que ahí vienen las reclamaciones que hoy en día la sociedad hace, pero ¿cómo es posible que lo capturan y queda en libertad a las 36 horas o queda en libertad por orden de un juez? Es precisamente por ello que la Fiscalía, de una manera prudente, hace una imputación y sabe que la norma y el derecho penal le permite hacer en este tiempo corto una ampliación de la imputación, es decir, solicitar una audiencia e imputar bien sea el delito de aborto no consentido o bien sea el homicidio agravado en el menor de edad y complementar la misma imputación. Si da las circunstancias avanzara el proceso que ya está en curso bajo un número de noticia criminal y se diera el caso del otro, pues más adelante existe la figura jurídica de la conexidad, Ujú. en donde los dos delitos se encuadrarían para continuar la misma línea. Eso para recrear el tema de lo que es la dosimasia pulmonar y cuál es la diferencia y la importancia de este examen médico legista que hace parte de las pericias necesarias para la decisión de un fiscal y por obvio también para la posición de un abogado de representación de víctimas o del abogado defensor para cada uno de los allí implicados. Ujú. Esa es la complementación que te haría frente a esa dosimasia, que espero pues para la comunidad que nos sigue sea claro y sea entendible el objetivo que tiene esta prueba. Estoy seguro que sí, y voy a otra pregunta que también quiero que usted nos la explique con esa claridad con la que nos ha venido explicando esta situación. Y es, hubo 5 capturados, donde al parecer hay una determinadora, hay uno o más autores materiales y hay cómplices. ¿Cuál es la diferencia jurídica entre estos tres conceptos, doctor Letrán? Perfecto. Más allá de la situación, es que tú dices que hay una persona que es como la coordinadora, que es Juliet. Sí, Juliet al parecer, y vamos a verlo desde el punto de vista defensivo, o sea, de la defensa, van a pretender que de pronto ya tiene un problema emocional o psíquico, fruto de decir que tuvo un embarazo mentiroso, que presentó unas ecografías que no correspondían a ella y que por lo tanto ella debe ser tratada diferente. Pero resulta que no es así. ¿Qué compromete a los demás? Los compromete el hecho de que sí existe una coordinación y existe un acuerdo previo, lo cual los pone a todos en una categoría llamada coautores. El autor es aquel que realiza por sus propios medios el acto penal que la sociedad reprocha y que la justicia también reclama. Pero cuando se reúnen y se conciertan para esto, se les denomina coautores. Quizás no está imputado tampoco el concierto para delinquir, porque es que hay que tener claridad que el concierto para delinquir tiene casi, para darme a entender, tiene casi una figura empresarial. Acá no podría darse o sí podría darse dependiendo de lo que arroje el programa metodológico de la misma fiscalía. Ahora bien, complicidad. La complicidad en mi sentir no existe acá y no existe por una razón clara. La complicidad es ese apoyo previo, concomitante, o sea, en el momento o posterior que yo le brindo a alguien con respecto a un hecho que cometió. Pero es que acá sí había un acuerdo.
Acá inclusive en lo que yo he podido tener claridad, que no lo he podido definir, pero lo quiero enunciar y dejarlo como indicio, porque eso es lo que lleva a un fiscal a hacer la imputación, es que al parecer uno de los 4 hombres aquí privados de la libertad tenía las calidades o por lo menos una pequeña formación médica como paramédico. Entonces, ya es la persona que supuestamente iba a hacer la cesárea. ¿Cómo vamos a pensar nosotros que hay una complicidad? No, absurdo. Acá hay un conocimiento claro, Ujú. acá hay un aporte de cada uno de los implicados y acá hay el deseo de cumplir algo. ¿Cuál era el objetivo? Esa es otro interrogante que nos va a quedar. Frente a los hechos, ya como lo determinamos, ya la fiscalía dice su imputación. Frente a lo que pueda llevar el desarrollo del proceso penal, ya es diferente. Pero sí estoy seguro, complicidad no hay acá. Acá hay una coautoría de parte de los implicados y las consecuencias penales van a estar establecidas, no solo por la norma del Código Penal, sino donde lleguemos a tener una necropsia de la bebé que fue persona, hay que aplicar el código de Infancia y Adolescencia y sabemos que las penas van a ser mayores sin ningún tipo de beneficio, que eso también es importante tenerlo en claridad para el efecto ya de la acusación y el resto de las etapas procesales. Ujú. Y ahí quiero que nos explique un poco más también cómo es que aquí precisamente opera ese concurso de delitos en todo esto que usted nos ha mencionado. Es decir, hasta dónde puede llegar precisamente esa tipificación en caso de que la necropsia nos arroje X o Y resultado. Sí, si la necropsia nos arroja el tema de que la bebé no logró surgir ni respirar por sí sola un solo instante, es decir, no fue persona, estaríamos frente a una consentido, que es lo que se denomina técnicamente, bueno, pero antes de decirlo, en el tema era, si llegó a tener vida, aunque sea por un instante, estamos frente a un homicidio agravado en un menor de edad. El concurso se establece jurídicamente en un concurso homogéneo heterogéneo. El concurso homogéneo es cuando yo, digámoslo en palabras más coloquiales, repito el mismo acto frente a varias personas o varias veces el mismo hecho. Pero acá una cosa es el tipo penal de aborto, otra cosa es el tipo penal de homicidio agravado en menor de edad, que se concursa con el delito de feminicidio, secuestro, desaparición forzada y ocultamiento y, ¿y qué? Desaparición. Y desaparición de elementos materiales probatorios. En ese orden de ideas, tenemos el conjunto que debe analizar la fiscalía para llevarlo ya a la acusación, partiendo de lo que ya hablamos, o una imputación adicional, complementaria, o dos, en la posibilidad de llevar cada delito por una cuerda diferente, pero al final va a tener que conectarlos, como es el término jurídico claro, es decir, unirlos para que exista una sola condena en este caso. Doctor Beltrán, y finalmente hay algo que no solo a mí me causa curiosidad e indignación, sino también a ustedes, y es ver cómo unos imputados, unos individuos encartados en un proceso tan grave de ese concurso de delitos, eh, se ríen frente a un juez y no aceptan cargos. Veamos que el comportamiento humano, y es un tema realmente más de análisis, pensaría yo, psicológico y psiquiátrico, pero el comportamiento humano nos sigue descrestando a todos los seres humanos de los demás. No sentir uno en el rostro, como dirían popularmente, que le corre sangre, Ujú. e irrespetar no solo ya un cuerpo, una memoria, sino irrespetar a quienes asisten como dolientes a una situación en pretender justicia y quieran dar a entender ellos que la fiscalía con lo que dice es una bobada y que el juez hace parte del circo que ellos quieren denominar, pues es reprocharle desde todo punto de vista. Pero no puedo decir que sea respetable, pero desafortunadamente o desafortunadamente no, sino afortunadamente, mejor, nuestra constitución política establece la libertad
de expresión, establece la libertad del desarrollo de su vida y para ellos yo lo tomaría como el hecho de que ellos se ríen porque no entienden aún en este momento en lo que están involucrados. Pero veamos una cosa, alguno de ellos ya tuvo cargo de conciencia y fue el que realmente manifestó y llevó a las autoridades. Entonces, eso va a ir pasando. Ajá. Y esa risa, no quiero ser atrevido ni que me suene petulante, pero esa risa de hoy se convertirá en el llanto de mañana. Sin duda, coincido con usted. Y finalmente, y resaltando, vuelvo y lo repito, la investigación récord que hizo la fiscalía, que todavía no ha terminado, sí, porque recordemos que ya la ciencia forense está haciendo lo propio, pero que logró, está logrando la verdad y seguramente la justicia, no sé si la reparación, a eso está llamado, pero esperemos. Eh, brevemente, una invitación, un contexto de el próximo, que ya yo sé que es una realidad, Colegio de Investigadores y Peritos Forenses de Colombia. Pues doctor Belisario, con el desarrollo de lo que ustedes me han permitido hoy exponer, como lo pueden observar, la exposición mía no va basada desde el aspecto únicamente jurídico, sino una integración también de la parte de esa clínica forense investigativa que desarrollan peritos e investigadores. Acotaste una situación muy clara. La fiscalía y su equipo de trabajo fue muy diligente en el desarrollo de esta investigación. Y esto también lleva a a esa importancia, a esa formación y capacitación de cada uno de los integrantes de un equipo de trabajo. Bajo esa perspectiva, nació de parte de un grupo y como lo mencionaba el doctor Belisario, encabeza como presidente del Colegio de Investigadores y Peritos de Colombia, el doctor Jesús Rafael Vergara. Nació la idea de crear una institución que identificara a los investigadores, a los peritos y a todos los profesionales relacionados con estos campos. No solamente el derecho penal, en el derecho de familia se puede tener la vinculación de investigadores y peritos, en el derecho civil también. Cuando nos enfrentamos frente a situaciones como un documento falso con el cual se realiza una negociación que no existió, que se convierte después en un penal, pero en el civil también se puede declarar este tipo de falsedades. Entonces, tratamos de llevar ya la investigación a las diferentes áreas del derecho, que es lo que deseamos, y se crea el Colegio de Investigadores y Peritos de Colombia, SICCO, que ya cuenta con su junta directiva, que ya cuenta con los trámites que se están llevando a cabo para legalización, y a lo cual muy pronto, a través de las redes sociales que se irán aperturando y a través de personas como el doctor Belisario, que son voceros y multiplicadores del colegio, estaremos entregando a ustedes la información pertinente para que se vinculen, para que asistan al lanzamiento oficial y para que nos sigan a través de las redes, donde van a encontrar capacitación, actualización de la información, situaciones, vivencias importantes para que sean base para todos los que están involucrados en las áreas del derecho, de la psicología, del trabajo social y pensaría que muchas otras profesiones que sin tenerlas de presente integra. Uno de los puntos de partida que ya está haciendo el colegio a través de un miembro muy joven, una chica que está terminando su estudio de veterinaria, es precisamente la veterinaria forense. Un aspecto que va a llevar hoy al delito que tenemos en un capítulo especial sobre el maltrato a los animales. Allí queremos abrir todos esos espacios para que la investigación se convierta en la fundamental del derecho y de la reclamación del derecho. Voy a utilizar una frase del presidente del Colegio de Investigadores y Peritos de Colombia para cerrar, que me parece fundamental y la digo en nombre del doctor Jesús Rafael Vergara. No existen malos procesos o no existen procesos mal llevados, sino investigaciones mal realizadas. Por eso nace el Colegio de Investigadores y Peritos de Colombia, SICO. Muchas gracias, doctor. Soy Fernando Beltrán, a usted, mil gracias y bienvenido siempre a Operación Crimen. Hasta pronto.